Bienvenidos, rostros echados de las nubes, a esta nueva sección dentro del canal en la que empezaremos por hacer una crítica, no una reseña, a el libro que en el que he estado poniendo mucho tiempo y que ya habrán visto dentro del canal. Prometo esta es la última, finalicemos con él con un martillo. Esto es Crítica a la razón bohemia de Rayuela. Empezamos. Bien. Rayuela es una novela que contribuyó, y algunos dicen que hizo detonar el boom de la literatura latinoamericana. Fue un éxito en el que muchas personas encontraron lo que, como Oliveira, podrían haber tenido en el bolsillo todo el tiempo. Más que un libro o un bestseller, fue lo que ahora serían los productos mediáticos mainstream para los jóvenes. Marcó un hito en la forma en la que se asumía el recurso de la literatura, pero también el lenguaje. Es uno de los autores que atacó el santo oficio de sentarse a escribir y leer. Hablamos de Cortázar. Denunció sus prácticas establecidas e inveteradas, sus opiniones ortodoxas, sus juicios inapelables y severos. Condenó lo que éste sostenía como correcto e incontrariable. Socavó verdades inmutables, profanó el templo en el que habitaban las reglas de la gramática, la narratología y la enunciación, derribó íconos y vidriales archivenerados dentro de las comunidades artísticas, como el tiempo, la secuencia, el orden, la descriptiva, la lógica y la poética aristotélica. Clavó en la puerta de la catedral del código de estética moderno discursos blasfemos, que aún ahora dejan boquiabiertos hasta los más radicales protestantes de estas religiones. Y la pregunta y el concepto que debe estar en boca de todo conocedor de Cortázar es el cómo, y si cabe, ¿podemos dar fe a todo lo que se dice de esta obra, a todo lo que he dicho hasta ahora? Sometamos a la crítica. Rostros echados de las nubes. Para contestar a esto se ha de tomar en cuenta el significado que Cortázar le veía al acto de hacer un libro. La noción más extendida sobre este tema es que escribir tiene sus raíces en recrear la realidad, pero esto se entiende de una manera científica, como la del diccionario. Pero para Cortázar no significa ser una réplica de ella, ni que lo que se escriba, con el mayor parecido a lo que ocurre en la vida y la naturaleza, sea lo único escribible, sino que escribir se trata de reimaginar, como dicen los poetas, lo que realmente ocurre con lo que podría ocurrir. Rayuela es un intento de hacer un mundo, no de recrearlo, en este sentido, un mundo de palabras y lo que podríamos considerar delirios. No es que Horacio esté loco, es que tiene demasiada cordura. Tanta que se termina por tirar de una ventana del manicomio. Estamos hablando de cordura bohemia. Pero también puede ser que siempre estuvo loco. Loco por esta misma cordura. Loco por la bohemia. ¿Pero por qué se dice esto? La semiótica actual llama signo a todo lo que otras personas llamarían animal, edificio, líquido, comida, tecnología, astro, basura, básicamente todo lo que existe y pueda mencionarse. Y para la semiótica es lo mismo, es interpretable y por tanto tiene lo que Alfred Schutz del mundo de la vida coloca en el lugar del objeto inerte e insignificante, el sentido. Cortázar formuló este mismo pensamiento en forma de novela unas décadas antes. En Rayuela, las palabras no sirven como los únicos vectores de transmisión del pensamiento o de comunicación entre los personajes. Los acontecimientos que les ocurren son más expresivos que cualquiera de las opiniones rebuscadas y pedantes que Oliveira tiende a formular para esconder sus verdaderas opiniones. Vamos a tomar algunos ejemplos de ambos lados del mundo. En realidad, en Rayuela hay muy pocas escenas. La acción no ocurre tanto en el exterior como en el interior de la mente del protagonista. Se mencionan calles, lugares, mercados, quays, plazas, parques, puentes y puentes.
Pero todo eso, a pesar de la introducción del libro, no tiene una relevancia más que accidental en los acontecimientos que se presentan de forma semisecuencial y no interdependiente. Lo que realmente tiene un efecto en las decisiones y decires de los personajes es el azar, la hipérbole y la aparente nimiedad. El primero de los hechos que vamos a abordar es la reunión en el Club de la Serpiente, en que Wong primero le muestra unas fotos de una refinada tortura china a Oliveira, lo que le hace sentir algo que después negaría con todas sus fuerzas: compasión. Este signo es interpretable desde el punto de vista del análisis cristeviano, esas palabras, de la polifonía, aunque sostengo que esta es en esencia una novela monológica, pero que tiene bastante intertextualidad. Este signo en específico nos habla de un aspecto de la personalidad del protagonista que, si le preguntáramos a él, o negaría o camuflaría en su locuacidad. Y es que Oliveira es muy sensible al dolor ajeno. Esto es un problema, entre comillas, que sería muy estigmatizado en el siglo y sobre todo en la década en que escribió el actor. Y es que él mismo pareciera que no quiere admitir y hace todo lo posible por encubrir en su héroe masculino. Y es que la masculinidad de aquellos tiempos, cuando andaba de moda el gris y el motociclismo, el jazz y el charleston, pero más que nada la insensibilidad del sexo fuerte, como demostración de virilidad y atractivo sexual, no podía permitirse revelar que compartía estas preocupaciones o debilidades con el sexo débil, ni siquiera en la literatura. Es por esto que hay una negativa muy marcada por parte del autor, como en su personaje estrella, aquel que debía representar a la hombría de la época y reflejar lo más codiciado al momento en cuanto a actitudes, modas e ideales, a que padeciera del gran defecto de mostrar la preocupación y la cuita que tienen por los demás. Pero este teatro que monta sobre su persona, que se expone en las maneras en que más tarde, en la primera parte de la obra, se relaciona con la maga, a la que dice expresamente no amar y a la que, por supuesto, porque que poco viril, Juan Picaflor sería si no lo hiciera, tiene la intención de abandonar a razón del maternal afecto que prolega a su hijo, el, para Oliviera, modesto y llorón Rocamadour, al que después compararía con la gorda y poco talentosa Berthe Trepat, se le viene abajo por las acciones concretas que toma y que él mismo no puede o simplemente no explica. Podría argumentarse que hice vivir con la maga en primer lugar es un acto de conveniencia, porque como en la conversación que tienen sobre esta mudanza, ella dice que le puede lavar, planchar, hacer de comer, cuidar, limpiar, y los gastos de la casa serían compartidos. Todo lo que de una mujer se esperaría en relación al hombre. Pero hay ciertas evidencias que permiten descubrir la falsedad de esta explicación. En primera, ¿por qué nunca termina de irse? Porque, siendo que dice una y otra vez que no va a volver para la noche en que se marcha después de la discusión con la maga sobre su supuesta intimidad con Grigor Obis, regresa y se queda esperando en la puerta mientras ella habla con este amigo suyo. Si no hubiera sido por lo que hizo, no hubiera ocurrido la escena del descubrimiento del bebé por parte del grupo. Bueno, la maga se hubiera dado cuenta después estando sola, y es cierto, hubiera emprendido el mismo curso de sucesos que culminarían en su desaparición. Pero la reacción que tiene Oliveira es reprobable, y queda perfecta con la imagen que quiere dar de sí mismo. Y la razón no es menos visible. Tiene miedo de ser el que se encargue de dar la noticia a la maga, porque esto conllevaría una ruptura con su posición de amante celoso e indiferente con los sentimientos de la mujer. Le da un terrible pavor consolarla. Por eso huye. Y termina encontrando, en la otra escena que refuerza esta noción, a la clochard, o vagabunda, con la que tiene algo así como una experiencia sexual. Está claro que este acto le incomoda, no tiene problemas con la sexualidad, y así lo hace saber en diferentes partes de la historia, pero tener relaciones con una desconocida que además es una mujer que toma la iniciativa en el ritual del cortejo, eso es algo que termina aceptando como un castigo por culpa, la peor forma de incurrir en relaciones carnales. Porque hubiera querido aceptar que sentía pesar por lo que le ocurrió a Rocamadour, que quería ofrecerle sus condolencias a la maga, y que, por consiguiente, le importa a esa mujer a la que decía querer abandonar, y que no sería sino otra de sus muchas conquistas. Pero es imposible para él como pensador, como bohemio, como orgulloso mujeriego y como hombre de esa época admitir esto. Esta idea termina por consolidarse en la segunda parte
novela, con la lucha erística y dialógica que mantiene con su amigo de Argentina, Traveler, el sedentario, por la esposa de este, a la que nada más llegando le haya cierto parecido con su amante de Uruguay, la maga. Otra vez se repite el ritual simbólico de despreciar a la mujer, y ni siquiera dedicarle un saludo de presentación cuando la conoce. Pero cuando están solos, o aparentan estarlo, es decir, cuando la carga social que el hombre ejerce sobre el otro y que lo programa a actuar de determinada manera, se rompe, ellos terminan por tener un diálogo fluido, digno, de igual a igual, en el que Oliveira deja de lado sus aires de superioridad mental que adopta con todas las personas y que le impide tener una conexión sincera con ellas y se enfrasca en un juego de ingenio, en una confesión, en la que el hombre termina elogiando la capacidad de inventiva de la mujer. Se rompen los roles. Se dejan a un lado los trajes y vestidos normativos que ambos géneros tienen que llevar al interactuar el uno con el otro. Es un momento de auténtica comprensión y compatibilidad, que demuestra que aún en esos tiempos, siendo Oliveira como es, y con las identidades culturales que ambos llaman como accesorios caros e inútiles sobre su persona, era posible que las personalidades se encontraran, más allá de los límites e imposiciones asignados a cada quien. Ojalá estuviera continuado por ese curso. Pero andemos un poco más en esa escena, porque es la más larga de todo el libro, y una de las que más lleva relevancia para uno de los conflictos más importantes de la obra, el de la dificultad de Oliveira para entablar, verbo usado aquí con un significado literal, relaciones o puentes entre él y las personas que lo rodean. Las argumentaciones de escuela y las parábolas o metáforas que utilizan los dos primeros comunicantes en la escena se revuelven en gran medida alrededor de los desmanes y quilombos de pasar una hierba de mate de una pieza a otra en edificios contiguos. Eso en apariencia. Pero hay ciertos indicios en los diálogos que mantienen Traveler y Oliveira, fuera de ser alusiones, que fuera de ser alusiones oportunas a teorías y formas de pensar que causaban revuelo en esa época y que aún tienen vigencia, son un enfrentamiento del protagonista con alguien que, según dicen las líneas, es igual a él, con la única diferencia de no serlo del todo. Pero más que eso, es un punto de conflicto, un nudo, como dicen los analistas del cuento. Por fin alguien se enfrenta a Oliveira en igualdad de condiciones. Ya no puede despreciar a su adversario. Este le conoce, y sabe que como está actuando en el momento presente, tanto como una fachada, es un juego, como dicen en cierto momento ambos, y nadie quiere ya jugarlo con él. Es incisiva la negativa de Horacio a asumir la responsabilidad del mismo. Dice textualmente, yo no hice más que suscitar las circunstancias. También cuando habla con Gregorovius en la pieza que perteneció a Lucía, va a exonerarse de las acusaciones que le dirigiera a Bax con motivo de su carácter de inquisidor. Y va a decir que no renuncio a nada, simplemente hago todo lo que puedo para hacer que las personas renuncien a mí. Lo cual es otra forma de renuncia, la omisión, pero una más activa incluso. Él busca que se separen de su persona, no tanto como camino o norma de conducta ética, sino como rechazo de sí mismo. No es lo que él es en realidad, sino precisamente en cuanto a la identidad que se ha dado frente a las personas que lo tratan. Como contramedida a su propia falsificación, y en vez de huir de sí mismo, hace cosas que provoquen y que fuercen a sus relaciones a echarle en cara sus errores, a estropearle su coartada y desmantelar su muñeco de paja, en vez de hacerlo por sí mismo. Es debido a esta incapacidad de admitir que le falta la llave, por usar un artificio del mismo narratario, de su propia caja del misterio, que se decanta por probar la que pueden ofrecerle a los demás. Y claro, termina por burlarse porque no encaja y porque no pueden dar en el blanco de qué es lo que busca, a qué está jugando, por qué tiene una obsesión y le da tanta importancia a una mujer que apenas se ha conocido, y en la que en realidad, como apunta Traveler, no tiene interés alguno. El kibutzu al que quiere viajar Oliveira, su carta de ciudadanía, su excentricidad, su búsqueda y ansia de verdad, son tantos nombres con que disimula y engalana su falta de honestidad para con su propia persona. Muchos autores intelectuales se han sentido fascinados con esta faceta del carácter de Horacio, y han visto en él al modelo a seguir en su propia deambulación por el vago camino de encontrar una cara que les quede, una boca dibujada que sea tal cual como ellos la desean, y por acaso coincida con una que exista en el mundo real. Y es fácil adivinar por qué. Tiene muchas frases memorables, tiene esa picardía tanguera
y una cultura rebelde con la que los jóvenes de todas las épocas no pueden dejar de simpatizar. Pero él mismo es un rompecabezas incompleto en su finitud. Le faltan piezas, y ahí donde debería estar su rostro claro como en una foto familiar, descubrimos que le pusieron un sustituto, porque no lograron recuperar su imagen en el revelado, tras tantos retoques que se dio a sí mismo. Su semblante quedó como el de aquellos espías y oficiales de inteligencia de la Guerra Fría, inidentificable, ni siquiera por sus mismos compatriotas, como si toda su existencia hubiera tenido que ser una misión secreta. Para finalizar, voy a retomar una frase que se dice en la portada de la edición del libro que tengo en la biblioteca de mi casa, para sintetizar la ambición de la novela, y que declara: Rayuela es un mosaico en el que toda una época se vio maravillosamente reflejada. Yo concuerdo con esta afirmación, aunque nunca muy claramente no con el sentido que se le quiso dar. En mi opinión, Rayuela sí es un mosaico, porque recopila elementos de todo alrededor del mundo, de todas las singularidades y latitudes de una época, y trata de unirlos y darles apariencia en una composición coherente y ordenada, y un gran concierto, de un sentido. Pero como sucede en estas obras de arte en los pisos y las paredes de las iglesias bizantinas, el resultado dista mucho de semejar la inspiración que tuvo, y en cambio es una versión compuesta y artificial de un modelo al que no se le pretendía replicar, sino idealizar y veneralizar. Un ídolo, no un retrato, no una recreación, un objeto de culto. Gracias.